Mira, hay que realizar un análisis histórico de por qué se funda la Organización de Estados Americanos. Y la Organización de Estados Americanos se funda precisamente en respuesta a la Revolución Cubana en el continente y se constituye como un órgano de gendarmería continental desde Estados Unidos, bajo el tinte diplomático, ¿no? Si entendemos bien esta figura histórica de la OEA, podemos entender que se ha caracterizado por ser el Ministerio de Colonias de Estados Unidos históricamente. Si revisamos la doctrina Monroe, si revisamos la geopolítica de dominación imperial de la gran isla americana, nos damos cuenta que la OEA ha jugado papeles fundamentales en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia. Si entendemos esa y analizamos desde esa perspectiva histórica, también tenemos que hacer una autocrítica al gobierno del presidente Evo Morales, ya que fue como si hubiéramos confiado que nuestro mayor enemigo, la OEA, nos diera la estocada final, ¿no? Fue muy ingenua la decisión política de creer que la OEA iba a emitir un análisis estrictamente técnico cuando se refirió a las elecciones del 2019 en Bolivia. Emitió un criterio estrictamente político, nada técnico, ¿no? Propio de una organización que precisamente vela por esos intereses norteamericanos en la región. Pasa que el gobierno de facto, desde que ingresó y tomó el gobierno por asalto, tomó este Estado por asalto, ha instaurado un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que tiene instituciones estatales como la policía, Ministerio Público, Ejecutivo, Legislativo, ha dividido a la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha comprado a una legisladora como es Eva Copa, ha dividido al MAS y pues ha construido toda la hegemonía, se podría decir, golpista que está legitimando este actual golpe de Estado, ¿no? A través de los medios hegemónicos de comunicación, ya lo dijimos, a través de las instituciones que se presentan democráticas, entre comillas, y a través de toda la narrativa que se ha ido gestando no desde el año pasado, sino desde el 2016, desde el 21 de febrero del 2016. ¿Por qué se intenta satanizar el movimiento al socialismo? Porque el movimiento al socialismo sigue siendo la principal fuerza mayoritaria del país, en términos políticos y en términos de estructura política, ¿no? Es por eso que intentan satanizar, es por eso que se usa regularmente acá en Bolivia el término de sedicioso, terrorista, incitador a la violencia para acallar a todos los líderes sociales, fundamentalmente destruir al movimiento al socialismo y pues no estamos en igualdad de condiciones. Hay que ser realistas en torno a esto, ¿no? Las próximas elecciones que se den en Bolivia este año pues no están en igualdad de condiciones. Las diferentes facciones neoliberales de partidos intentan hacer una nueva juntucha, se dice comúnmente acá, pero es una coalición de partidos que ya se han unido. Hay que también hacer énfasis en el hecho de que se han restablecido las relaciones diplomáticas plenas entre Bolivia y los Estados Unidos. A través de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, se ha mandado una especie de asesoría electoral desde Estados Unidos para asesorar, dicen ellos, el proceso electoral que se va a desarrollar este año en Bolivia. A través de ese aparato electoral se han gestado diferentes candidatos. Se les ha jalado las orejas a Pumari y Luis Fernando Camacho para que vuelvan a rearticular eso que gestaron, entre comillas, una agrupación ciudadana, ¿no? Los pititas y todos esos movimientos, entre comillas, ciudadanos, entre comillas, apolíticos, que le han dado el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Yo creo que esos dos candidatos son fundamentalmente la apuesta del gobierno norteamericano. No dejo de lado a Carlos Mesa, que también va a ir. Se va a postular en estas elecciones. Tuto Quiroga, que el día de hoy ha anunciado su candidatura. A ellos no les importa mucho la cantidad de votos que van a obtener. Lo que les importa es restarle votos al movimiento al socialismo porque en una eventual segunda vuelta, igual todas estas facciones derechosas, neoliberales, de orden fascistoide, se van a juntar, reeditando una nueva mega coalición y pues nuevamente hacer gobierno ejecutivo y tratar de disputar el control político en el legislativo, ¿no? Creo que están apostando por cuadros como Luis Fernando Camacho y Pumari, pero también satélites muy importantes que ya han desarrollado trabajo político todos estos años, como Tuto Quiroga y como Carlos de Mesa. Han sido muy hábiles, y en eso hay que ser categórico,
el gobierno de facto en instaurar y desmembrar a las facciones más duras del movimiento al socialismo. En determinado momento, las organizaciones sociales reaccionaron tardíamente a el golpe que se le dio a Evo Morales. Aún así, cuando la reacción tardía de las organizaciones sociales, se gestó un movimiento popular que todavía reclamaba esa mayoría que se había ganado en las elecciones del 2014, esa mayoría parlamentaria del movimiento al socialismo. Si se hubiera tenido una cohesión política desde el movimiento al socialismo, en este momento la mayor fuerza mayoritaria, que es el movimiento al socialismo en la Asamblea, estaría pues con un presidente, por ejemplo Adriana Salvatierra, si Adriana Salvatierra no hubiera renunciado, ¿no? Hubiéramos respaldado todas las organizaciones sociales, ese proyecto político, con el movimiento al socialismo aún a la cabeza, en un gobierno transitorio, digamos. Pero han sido muy hábiles los medios del actual gobierno de facto, también muy hábiles los operadores políticos de Yanine Áñez para instaurar en el sentido común de la gente el hecho de que los masistas son violentos, los masistas no quieren la pacificación del país, los militantes del movimiento al socialismo quieren la confrontación entre bolivianos, quieren la guerra, nos han inventado guerrilleros de las FARC. Yo creo que el movimiento al socialismo tiene que volver a regenerarse como empezó el 2006, y mucho antes. En esas épocas no teníamos ministerios, no teníamos ministros, no teníamos viceministros, no teníamos alcaldes, teníamos unos pocos diputados. Evo Morales era recién diputado. Creo que tenemos que volver a regenerar un movimiento al socialismo desde sus orígenes, pero con una renovación del sujeto histórico y político. Y pues ese es el desafío que tiene el movimiento al socialismo. No quiero creer que ese ejercicio nos tome otros 5 años, ¿no? Espero que seamos más ágiles en la construcción política, la reconfiguración política y podamos disputar, aunque en condiciones adversas, en estas elecciones para volver a ser gobierno con el movimiento del socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no? Pero sí, el cauce natural y todo lo que está aconteciendo nos está indicando que puede que se reconfigure el neoliberalismo y tenga 5 años más de gobierno, ¿no? Ganando en segunda vuelta. Esos 5 años le servirán al MAS para replantear todo lo que hemos hecho mal este tiempo. Sí, en todo caso, álgida la situación política que estamos viviendo en Bolivia en virtud de que se ha instaurado un gobierno de facto que se hace llamar gobierno constitucional. Se hace llamar presidenta constitucional, la senadora Yanine Áñez, que como dato curioso, el 2015 dijo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando ella era senadora aún, todo lo que sube baja, como dijo Einstein, frase que le atribuyó a Einstein en lugar de Newton, ¿no? Una ley de las elementales de Newton, como hecho gracioso, digamos. Pero lo que no es gracioso es el hecho de que se ha instaurado este gobierno en contravención al artículo 161 169 de nuestra Constitución Política del Estado, en contravención a esos 2 artículos que establecen la prelación presidencial. Y la prelación presidencial se establece tras la renuncia del presidente, del vicepresidente, asumirían presidente o presidenta del Senado y posteriormente presidenta o presidente de diputados. Hasta ahí termina la prelación, la prelación presidencial en nuestra normativa constitucional. Pero han hecho caso omiso a esto, el gobierno de facto, con una asamblea legislativa sin el quórum reglamentario correspondiente, han instaurado predios de las embajadas y de la embajada mexicana y, por ejemplo, del consulado, ¿no? Ese es el lenguaje que se maneja, pero aparte está siendo legitimado por los medios hegemónicos de comunicación. La prensa escrita, radial, televisiva, está legitimando este golpe de Estado. Y pues tras los acontecimientos violentos que generaron la renuncia del presidente Evo Morales, quemando casas de campaña del movimiento al socialismo, quemando tribunales electorales departamentales, quemando instituciones públicas, esos mismos grupos, verdaderas milicias armadas y violentas de orden fascistoide, de orden racista, de orden clasista, que se gestaron en las ciudades fundamentalmente de Santa Cruz y de Cochabamba, con los motoqueros, Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, así se denominaban ellos, ahora son avalados por este gobierno. El día de ayer destruyeron un busto del presidente Evo Morales en uno de los coliseos más importantes en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, ese grado de salvajismo es el que estamos viviendo, de irracionalidad.
en Bolivia. Claro, pero entonces, Gabriel, Sí, hay que entender muy bien la construcción del sentido común y la construcción de este nuevo sentido común de orden fascista, la legitimación del fascismo, se ha construido desde el 2016. Si nosotros hacemos un breve repaso histórico a lo que aconteció en Bolivia, el referéndum del 2016, del 21 de febrero, a partir de ese momento, que también fue un error del movimiento al socialismo, habiendo ganado las elecciones del 2014, haber preguntado nuevamente al pueblo para una futura repostulación, cuando todavía le faltaban 3 años de mandato, ese fue un error político del movimiento al socialismo. A partir de ese momento se gestaron protestas de orden clasista y hay que saber leer que estas protestas no son pues, se podría decir, con cierta inocencia, sin un tinte político, más allá de un tinte político de las protestas desde el 2016 contra Evo Morales, tienen un tinte de clase, de condición de clase, ya que el Estado Plurinacional de Bolivia y las políticas sociales del mismo presidente Evo Morales han generado una nueva clase media que ha disputado los espacios de consumo, los espacios de educación, los espacios de educación superior, como educación primaria, secundaria, educación superior, los espacios, nuevamente lo digo, de esparcimiento y de consumo, con la clase media histórica de nuestro país, que era de orden blancoide, de orden aristocrático, se podría decir, de familias de abolengo, como se dice acá en nuestro país, y pues esa disputa de la clase media también ha generado un desplazamiento de esta nueva clase media que no ha sabido entender del por qué tiene mejores condiciones sociales y económicas, y se ha dejado cooptar por estos grupos, además con estrategias comunicacionales y estrategias políticas muy bien articuladas, tú muy bien lo has dicho, desde Estados Unidos, desde la Embajada Gringa, desde diferentes espacios, de, por ejemplo, USAID, la NET y redes y ONGs que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? La misma OEA es una institución evidentemente clara de esta geopolítica de dominación imperial hacia nuestros pueblos. Entonces, entendemos esto a partir de un desplazamiento de este 40% de jóvenes. Mira, en nuestro padrón electoral, el 40% de votantes son jóvenes. Estos jóvenes no han vivido el 2000, por ejemplo, o sea, no han vivido las luchas sociales pasadas, no han vivido la guerra del agua, la guerra del gas, no han vivido vagamente, recuerdan el golpe cívico prefectural en Santa Cruz, no han vivido la marcha por la vida de los 90, las luchas de los 2000, entonces la revolución cultural en el proceso de cambio boliviano, eso es lo que ha faltado, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en la parte estructura y no en la parte superestructura. Y si entendemos el marxismo de forma clara, entendemos que estas dos formas de una sociedad y de un Estado tienen que ir de la mano, la estructura con la superestructura. Nosotros nos hemos enfocado en todo lo que es estructural, toda la economía, brindar condiciones económicas vastas a la población y demás, pero no en lo superestructural, que es la cultura, educación, descolonización, que es cambio de la mentalidad, ¿no? Cambio, quitarse ese chip colonial. Eso no hemos trabajado y hay que ser también críticos, ¿no? Sí, Orlando, es clave analizar esto porque se quiere, el 22 de enero se cumple el mandato constitucional de las autoridades legislativas electas. Lo que pretende hacer Yanine Áñez es cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, cerrar el Congreso boliviano a partir del 22 y gobernar simplemente ella, así como lo está haciendo de facto, pero con la concentración de todos los poderes en una sola persona, solamente en ella. Es lo que se pretende hacer. Es lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, muchos analistas, entre comillas, ¿no? Constitucionalistas, entre comillas, avalados y respaldados por los medios hegemónicos de comunicación, promocionados por los mismos, están teorizando el hecho de que Yanine Áñez podría gobernar a partir del 22 de enero sin una asamblea legislativa plurinacional. Es decir, consolidando ya el autoritarismo más puro, ¿no? Toda la concentración de los poderes estrictamente en ella. Actualmente en Bolivia también se vive lo que ellos llaman un proceso de pacificación, ¿no? Lo llaman proceso de pacificación después de haber organizado grupos de choque armados, paramilitares armados, con encapuchados, grupos estrictamente terroristas que han tumbado al gobierno de Evo Morales, ¿no? Opositoras están apuntando a una segunda vuelta. Están apuntando de que en las próximas elecciones, además en las que vamos a estar en condiciones adversas, con toda la construcción de satanización hacia el movimiento al socialismo, con toda, incluso el fraude que se estaría generando a partir de la intromisión de la OEA
de forma directa y del Departamento de Estado de Estados Unidos en las elecciones a través de su comisión electoral directa en las elecciones bolivianas, estaríamos en las vísperas de, en mayo, tener en las próximas elecciones del 2020 un verdadero fraude electoral. Pero aún con esas condiciones adversas, a lo que están apuntando las fuerzas opositoras es de que eh, generar un escenario de segunda vuelta en el cual las facciones como la de Luis Fernando Camacho, Carlos de Mesa y Tito Quiroga se articulen y se unan formando un bloque en segunda vuelta para que ellos vuelvan a ser gobierno y vamos la condición de gobierno, mal gobierno, actualmente en Bolivia, ¿no? Eso pues a lo que se está apuntando es a que el movimiento al socialismo tenga una mayoría legislativa en las próximas elecciones del 2020, es decir, que con fraude y todo y condiciones adversas logremos una mayoría, digamos un 40% que nos aseguraría el 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y con estas alianzas opositoras, todo ese bloque neoliberal de políticos del pasado, reciclados entre nuevos actores y demás, generarían el poder ejecutivo, los ministerios y bueno, todo lo que estamos viendo actualmente hoy. Y pues tendría el movimiento al socialismo esos 5 años siendo opositor en la Asamblea Legislativa Plurinacional para reconfigurar un nuevo movimiento al socialismo con una perspectiva ya opositora en esos 5 años, pero pensando ya en el próximo gobierno que sí o sí tendría que volver el movimiento al socialismo y lo haría porque la población, esa población joven que nosotros hemos visto, que no ha conocido las crisis del neoliberalismo, esa población joven que no ha conocido las crisis económicas, que no ha conocido lo que son las privatizaciones y las capitalizaciones, pues en esos 5 años de gobierno de este bloque opositor que se consolidaría, conocería realmente en carne propia lo que es el neoliberalismo, ¿no? Y ese mismo pueblo joven sería el que nuevamente, pues, generaría que el movimiento al socialismo vuelva en las próximas elecciones. Bueno, esa es mi lectura. Creo que un tanto catastrófica me dirían algunos analistas. Entonces, creo que no se está analizando eso a profundidad por ese cerco mediático y ese cerco también que ha existido y que sigue existiendo y que está siendo legitimado por el gobierno de facto. Mira, cuando asumió la presidenta Yanine Áñez, su ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, que además meses antes de asumir como ministra de Comunicación estaba coordinando políticamente y tiene fotos públicas con Sánchez Berzaín, del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de las masacres de la guerra de Gaza ya, estaba coordinando desde Estados Unidos, fue a la Casa Grande del Pueblo a ver las instalaciones donde dormía Evo Morales y dijo, ah, mira, Evo Morales duerme acá en una cama muy cómoda, muy confortable, todo un piso, cuando eran condiciones austeras y la gente está viviendo una especie de idiotización que deviene de los políticos, estos del gobierno de facto, pero fundamentalmente de los medios de comunicación. Eso es clave también decirlo, ¿no? Entonces estamos viendo un proceso de idiotización de esta clase media emergente, que ya lo hemos analizado, esta clase media, por supuesto, conservadora, y bueno, todos los círculos que ven como si fuera un querubín esta situación de pacificación, ¿no? Sí, sin una lectura política. Lo comparo con lo que acontecía en el primer mandato de Evo Morales. En el primer mandato de Evo Morales, el embajador norteamericano acá en Bolivia decía, no voten por ese talibán andino. Y existía una sensación social como la sensación que estamos teniendo actualmente en el eje troncal, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y existía también un voto oculto. Yo creo que estamos apuntando a eso. Un malestar de gente que no vive el día a día político. Gente comerciante, trabajadora, del movimiento campesino, del movimiento, bueno, gente proletaria, pues, ¿no? Y campesina que no vive de la política y que no está inmersa todos los días en la política. Esa misma gente está viendo en su diario vivir, en su diario transitar, todo lo que está generando este nuevo gobierno de facto. Entonces, esa misma gente va a ser la que va a votar por un movimiento al socialismo y esperemos que logremos una mayoría parlamentaria mínimamente. Y en el mejor de los casos, aunque con condiciones adversas, muchos compañeros dicen que tendríamos la posibilidad de ganar incluso, ¿no? Y eso es lo que se apunta, ese denominado voto oculto. Pierre Bourdieu lo teorizaba muy bien con la vergüenza social, ¿no? Gente que quiere a Evo, gente que quiere al movimiento al socialismo,
gente que ha vivido lo que ha generado el movimiento al socialismo y lo que ha generado Evo en Bolivia, y ahora está viviendo lo que está generando este gobierno de facto con Yanine Áñez, pero no lo dice, no lo expresa, no lo dice en su familia, no lo dice en su trabajo, no lo dice en la calle. A esa gente es la que estamos apuntando, ¿no? Porque existe verdaderamente un malestar, pero también existe ese silencio, ya que si tú te expresas, eres sedicioso, eres terrorista, eres incitador a la violencia. Entonces creo que todavía el movimiento al socialismo tiene ese poder de convocatoria. El movimiento cocalero está fuerte, el movimiento campesino también, aunque han tratado de dividirlo. No es como la CONAIE allá en Ecuador y demás, pero bueno, es otro tema que ya lo estaremos analizando en lo posterior. Pero se tiene que reconfigurar el movimiento. Tiene que leer los tiempos actuales, pero no dejarse llevar por el socialismo, digamos, laxo, ¿no? Tiene que haber una reconfiguración también del sujeto histórico y político a partir de las bases ideológicas primarias que generó el movimiento al socialismo, cuando, por ejemplo, no tenía los ministerios, no tenía a los viceministros, a los ministros, no tenía una mayoría parlamentaria. Creo que esa tiene que ser la apuesta del movimiento al socialismo, ¿no? Una nueva reconfiguración del instrumento político para la soberanía de los pueblos, y pues a eso se está apuntando. Tenemos muy poco tiempo, pero hay que lograrlo. Mira, ¿qué es lo que acontece acá en Bolivia? Se ha trabajado enormemente en lo que en marxismo se llama la estructura, toda la parte del andamiaje económico, todo lo que tiene que ver con el dinero, con la redistribución de la riqueza. El principal promotor de ello, evidentemente, ha sido Luis Arce Catacora, de forma conjunta también con Álvaro García Linera, pero también se ha trabajado mucho en lo superestructural, y lo superestructural son todas las nociones del indigenismo, del indianismo, de la descolonización, que está siendo representado por David Choquehuanca. Recordemos con esos nuevos paradigmas civilizatorios a nivel global, como por ejemplo la diplomacia de los pueblos. Creo que esa conjunción entre estructura representada por y trabajada por Luis Arce Catacora, conjuncionada con toda la parte de la superestructura encabezada por David Choquehuanca, hacen una simbiosis perfecta en este binomio, ¿no? Creo que actualmente existe también una crítica, eso hay que decirlo, hay que ser también autocríticos en torno a eso, sobre la candidatura de Luis Arce Catacora, porque se lo considera clase media, blancoide, perteneciente a las castas que siempre han gobernado el país durante muchos años, antes de la investidura del presidente Evo Morales y los 14 años de mandato de Evo. Así que creo que también refleja esas clases medias tradicionales, pero también las clases medias emergentes, que son mayoritarias en el país. Si bien en un determinado momento histórico de Bolivia teníamos una mayoría de votación campesina, hoy no es así. Hoy la mayoría de votantes se encuentra en las ciudades, ¿no? Sí, mira, evidentemente este es el camino, esta es la combinación, la representatividad de lo urbano con lo rural. Y Evo Morales se refirió no exclusivamente a Luis Arce Catacora, se refirió a la combinación, a ese binomio, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. No, creo que también existe cierta facción del movimiento al socialismo y parte de la población que hubieran considerado mejor que sea invertido el binomio, es decir, presidenciable David Choquehuanca y vicepresidenciable Luis Arce Catacora. Quizá hubiera sido mucho más coherente con los postulados indigenistas, indianistas del movimiento al socialismo, pero aún así hay que recordar también todo el andamiaje de construcción mediática sobre el sujeto flotante, se podría decir, clase media, ¿no? Y creo que eso está apuntando, y eso están apuntando las principales fuerzas políticas del país, y pues en esa misma línea se enmarca la candidatura del movimiento socialista. Sí, creo que existe un voto oculto que va a favorecer al movimiento al socialismo. Me refiero a voto oculto, personas que están recordando a las épocas dictatoriales cuando los tanques y los soldados armados con armamento de guerra estaban en las ciudades, y muchas otras generaciones, porque el 40% de nuestro padrón electoral, es decir, el 40% de nuestros votantes son jóvenes, están viendo por primera vez en su historia tanques militares en las ciudades, están viendo tropas y operativos militares y policiales de forma conjunta, están viendo aviones de guerra sobrevolar nuestras ciudades. Ese voto oculto, que no se dice abiertamente que va a votar por el MAS, va a influir mucho en las elecciones. Creo que es la combinación perfecta de lo que en marxismo se llama estructura y superestructura. Estructura porque el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, se ha encargado de precisamente toda la parte estructural del Estado Plurinacional de Bolivia.
ha sido ministro de Economía en la primera gestión de Evo Morales, ha sido ministro de Economía durante todos estos años y ha sedimentado lo que para Bolivia ha sido preponderante e importante, el hecho de que seamos el primer país en desarrollo económico, en crecimiento económico. Y por otro lado, tienes a un hombre que ha trabajado muchísimo desde lo superestructural, desde la descolonización, desde el movimiento indigenista, desde las luchas de los 80s, 90s con los 500 años de resistencia, estoy hablando de David Choquehuanca, que pues representa toda la parte de la revolución cultural, la descolonización, que ha sido una tarea pendiente para el proceso político boliviano. Por lo tanto, el binomio Luis Arce Catacora con David Choquehuanca representa eso, la simbiosis de la estructura con la superestructura en la lucha política por retomar el poder acá en Bolivia. Bueno, hay que recalcar e informar a toda la comunidad internacional que el 22 de enero concluye el mandato constitucional tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional como del Ejecutivo, que vendría a ser la presidenta, ¿no? Más que una solución jurídica, se ha dado una solución política a la continuidad tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional como de la presidenta de facto, Yanine Áñez, hasta mayo, que se celebrarían las elecciones generales. Ha habido una salida política, como te digo, una negociación entre facciones más afines al gobierno de facto de Yanine Áñez con facciones más, facciones más afines del movimiento al socialismo, que han legitimado a Yanine Áñez, han podido consensuar todo esto, que la Asamblea Legislativa continúe hasta mayo de forma conjunta con la presidenta de facto, Yanine Áñez, y se ha generado también una suerte de invención de un enemigo invisible, ya que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, con el ministro de Defensa, han sacado a las fuerzas militares a las calles de forma operativos conjuntos con las fuerzas policiales, como una forma de demostración del poderío militar que tienen, ¿no? De tentar los aparatos coactivos y coercitivos del Estado, diciendo que en Bolivia se vive una especie de amenaza de enfrentamientos sociales, amenaza de movilizaciones sociales, y pues han movilizado como si se tratara de un tablero de ajedrez a todas sus fuerzas militares en locaciones claves de Bolivia. En todos los 9 departamentos de Bolivia se han posicionado las fuerzas militares como una forma de represión psicológica contra un enemigo invisible, ¿no? Detentando el poder, así como lo hacían los romanos, paseando las legiones romanas de soldados por Roma, pues de esa misma forma lo están haciendo acá en Bolivia, ¿no? Utilizando fuerzas totalmente desproporcionadas, mira, militares saliendo con armas de guerra a asustar a la población en su conjunto, y pues esa es la situación que estamos viviendo acá en Bolivia, pero a la vez muy esperanzados de ya contar con los candidatos del movimiento al socialismo, ¿no? Porque tienes al otro lado una oposición fragmentada, unas fuerzas políticas neoliberales de derecha que están presentándose a diestra y siniestra, candidatos como por ejemplo Tuto Quiroga, como por ejemplo Luis Fernando Camacho, peleándose por siglas, no han podido consensuar un solo proyecto político alternativo al movimiento al socialismo, no le están proponiendo nada nuevo a la población, y por otro lado, el movimiento al socialismo está adquiriendo mayor relevancia en virtud de las propias acciones que está realizando Áñez, las propias acciones de represión que está realizando Yanine Áñez, ¿no? Bolivia durante muchos años se ha caracterizado por un país de extrema corrupción, por un país de extrema pobreza, solamente por encima de Honduras, digamos, países muy subdesarrollados de Centroamérica, ¿no? Y según los últimos indicadores, que además han sido de forma continuada en el tiempo por el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, los organismos internacionales especializados en economía y en crecimiento económico, pues le han dado a Bolivia los mejores indicadores de crecimiento en la región, ¿no? De redistribución de la riqueza,
porque se ha enfatizado en el Estado como un actor preponderante de la economía nacional. ¿A qué me refiero con esto? En anteriores gobiernos, en anteriores décadas, cuando todavía imperaba el neoliberalismo y la vertiente liberal de la economía en nuestro país, el Estado tenía que ser un actor mínimo de la economía nacional. Tenía que ser simplemente, pues, de dar las reglas económicas para que los intereses foráneos, transnacionales, vengan y exploten nuestras riquezas naturales. ¿Qué ha cambiado en estos años? Ha cambiado el hecho de concebir al Estado como un actor económico mínimo, y durante los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, a la cabeza en la economía por Luis Arce Catacora, se ha generado que Bolivia sea y considere a su Estado como un actor fundamental en una economía plural, en una economía mixta. Es decir, que acá pueden venir a invertir en calidad de socios y no en calidad de patrones todas las empresas internacionales, transnacionales, grandes emporios económicos, pero el Estado se consolida como un actor fundamental. Eso ha sido clave para también impulsar la economía local. ¿Por qué? Porque a través del impulso generado desde el Estado, las empresas privadas locales, nacionales, también se han visto blindadas económicamente y con una suerte de seguro para que ellos también puedan invertir, ¿no? Y se ha gestado todo un sistema que Luis Arce Catacora lo expone de forma muy elocuente, el modelo económico sociocomunitario productivo. Lo vuelvo a repetir, modelo económico sociocomunitario productivo. Creo que es una nueva vertiente de la economía que muchos cientistas sociales la han estado estudiando porque vincula precisamente la economía no desde la dogmática o desde la perspectiva de estudio fría, como un campo de estudio estrictamente técnico, sino como una economía social, ¿no? Vinculado también a la economía política de derechos humanos, y pues podemos apreciar también que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho y le ha recomendado a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia y a su gobierno actual, de que se estaría usando un uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, como en esa foto, militares con armamento bélico, con armas de guerra, tratando de amedrentar una posible, ellos lo llaman así, una posible subversión, una posible movilización que se estaría gestando contra el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Es importante entender esto porque también, si tú los ves ahí, son soldados que tienen tez morena, que pertenecen a la misma nación aymara, que pertenecen a las mismas abstracción popular, que finalmente solamente reciben órdenes, ¿no? Pero están recibiendo órdenes en contra de su propio pueblo. Es decir, que si en algún momento se tendrían que enfrentar estos soldados que tienes ahí en la foto, se estarían enfrentando contra sus tíos, contra sus papás, contra sus primos, ¿no? Es lo que se está viviendo acá en Bolivia, como lo vuelvo a recalcar, me gusta mucho hacer esta analogía de las legiones romanas, ¿no? Cuando se tenía que imponer la dictadura en Roma, las legiones romanas salían a las calles y demostraban al mejor ejército del mundo en esa época, al ejército imperial romano. Bolivia está intentando hacer lo mismo, ¿no? Bolivia, el Estado, a través de Yanine Áñez, a través del ministro de Defensa, del ministro de Gobierno, está sacando a las tropas militares para amedrentar a la gente, pero también la gente es consciente que nuestro ejército ha perdido todas las guerras, ¿no? Conocíamos el trabajo del presidente Evo Morales, el cual nos ha acostumbrado a entregar de 3 a 5 obras por día. El gobierno de facto de Yanine Áñez nos ha acostumbrado a de 3 a 5 detenciones ilegales por día. Ese es el cambio radical que hemos tenido acá en Bolivia y que se transmite en Bolivia TV y en todos los medios que avalan este cerco mediático de forma orgullosa. Incluso se la llama presidenta constitucional a Yanine Áñez. Falta que la llamen presidenta electa, cuando esta señora no ha sido elegida por nadie, ha sido elegida por 0 votos, ha sido elegida en una asamblea legislativa plurinacional sin el quórum reglamentario correspondiente, ha sido elegida en contravención al artículo 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, que precisamente prevé la prelación presidencial. La prelación presidencial establece que
si renuncia el presidente, asume vicepresidente. Si renuncia vicepresidente, asume presidente o presidenta del Senado. Si renuncia esta figura, asume la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. Yanine Áñez no detentaba ninguno de esos cargos y hasta ahí llega el mandato de la prelación presidencial y ha sido electa con una asamblea vacía, lo vuelvo a decir, en contravención, es decir, incumplimiento, violación del artículo 161 y 169 de la Constitución. Y esta situación se ha avalado por una sentencia constitucional del año 2001, cuando nuestra Constitución Política del Estado vigente se ha promulgado en el año 2009, para que veas las incongruencias jurídicas que existen en este mandato, autoproclamación de Yanine Áñez. La excusa, el pretexto para intervenir el trópico de Cochabamba es de que no podemos permitir un estado dentro de otro estado, dicen las autoridades del gobierno de facto. Arturo Murillo, que bueno, en Argentina llaman gorilas, ¿no? A los que actúan así de forma sin raciocinio, adjetivando al rival, insultando, de forma muy prepotente, los llaman perros en política, ¿no? Arturo Murillo responde a estas características y precisamente él ha sido el promotor de que se trate de militarizar todo el trópico de Cochabamba, sobre pretexto de que habría una suerte de narcotráfico, habría una suerte de un estado dentro de nuestro propio estado, de que no habría control policial ni militar, y eso avalado y amparado por los medios de comunicación, ha gestado un sentido común de que en el trópico de Cochabamba estarían narcotraficantes, estaría fábricas de cocaína y demás. Pero el fundamento real es de que el trópico de Cochabamba representa las organizaciones sociales de cocaleros que actualmente representa el movimiento popular más importante en la política boliviana. El presidente Evo Morales también era presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. El movimiento del socialismo tiene su bastión político en esta región. Andrónico Rodríguez es vicepresidente de la confederación, de estas 6 confederaciones de cocaleros de allá de Cochabamba, ¿no? Entonces, el fundamento real es de que, bueno, el trópico de Cochabamba... sobre el binomio Luis Fernando Camacho, Pumari, Marco Pumari, en efecto han confirmado que van a ir como binomio. Todavía no se ha confirmado por qué sigla van a ir, pero bueno, ellos ya lo decidieron. Sí, han estado peleados por audios, conversaciones en realidad privadas que habían sostenido ellos dos, que Luis Fernando Camacho se las había grabado y las había hecho públicas. Se pelearon, hubo toda una movida mediática y demás, pero creo que desde Estados Unidos se les ha jalado las orejas, como a los niños pequeños, y se les ha dicho, a ver, momentito, ustedes acá se reconcilian y se presentan a las elecciones, ¿no? Entonces ha habido esa directriz de poderes más allá de ellos que les han reprendido para que vuelvan a articularse de forma unificada y se presenten como un binomio. Es uno de los binomios que va a ir, una de las fuerzas conservadoras que va a ir a las elecciones. También ha anunciado su candidatura Tuto Quiroga, muy afín a los intereses norteamericanos, expresidente que se ha reunido con George Bush en su momento. También va a ir Carlos Mesa, que representa lo más conservador de la política, si quieres, clase mediera boliviana, de Occidente. De momento tenemos esas tres candidaturas confirmadas. Sí, ha habido un amedrentamiento de parte del gobierno de facto de acusarlos de sediciosos, terroristas, incitadores a la violencia. El pensamiento crítico en Bolivia se ha anulado, no existe más. Cualquiera que piense de forma crítica al gobierno de facto de Yanine Áñez es acusado de terrorista, sedicioso, incitador a la violencia. Le duele mucho a este actual gobierno que exista gente, intelectuales, líderes sindicales, líderes campesinos, que con argumentos en mano estén criticando el gobierno.
todos esos intelectuales, líderes sociales, líderes sindicales son acallados de una forma o de otra. Les pongo un ejemplo pequeño. Este periódico que yo les decía, La Razón, que es uno de los periódicos más ecuánimes, tenía en sus publicaciones a un prestigioso caricaturista, Alejandro Salazar, que firmaba como Al-Azhar. Este caricaturista durante muchos años ha sido crítico al gobierno de Evo Morales, jamás se lo ha censurado. Durante este periodo de gobierno de facto ha criticado fuertemente mediante sus caricaturas al gobierno de Yanine Áñez y ha sido amenazado por estos mismos grupos paramilitares, avalados por las mismas instituciones estatales, y él ha decidido, además con declaraciones públicas, dar un paso al costado, no sacar más su sección de caricaturas porque su vida estaba corriendo riesgos. Ese es el tipo de amedrentamiento y de violación a la libertad de expresión que existe en Bolivia. Y pues solamente quería citar ese ejemplo. Como ese y como el que tú citaste, hay muchísimos. De muchos periodistas acallados. Es la generación que hoy está viendo militares en las calles. Es la generación que ha visto aviones de guerra sobrevolar nuestras casas. Es la generación que ha visto helicópteros militares sobrevolar nuestras ciudades. Es la generación que ha visto tanquetas y tanques de guerra cercar nuestras ciudades. Entonces, pues creo que ese puede ser el aluvión para que el movimiento al socialismo pueda tener cierto rédito y cierta votación importante en las próximas elecciones de mayo, porque esa misma gente que antes decía vivimos en dictadura, verdaderamente está viviendo las acciones de un gobierno dictatorial. Sí. Gabriel, muchas gracias por hablar con nosotros. Y para encerrar, quería te preguntar antes de me despedir, para ustedes hablar un poquito acerca de CENAC, que es el Centro de Estudios Nuestro Americano Chávez Kirchner, que usted está... Y sobre el CENAC, que es un centro de estudios geopolíticos que se denomina Centro de Estudios Nuestro Americano Chávez Kirchner. Tiene sede en Uruguay, en Brasil, en Venezuela y en Bolivia. Yo soy responsable de Bolivia, de este centro de estudios, y precisamente tratamos de pensar el mundo desde Bolivia, tratar el mundo desde Latinoamérica. Y pues este video, de hecho, ya se va a compartir en ese medio, también en el CENAC de Argentina y en el CENAC de Venezuela y las filiales que tenemos. Les invito a que ustedes también puedan participar y pues podamos compartir información que es fundamental, generar red de redes, ¿no?, de comunicación en toda nuestra Latinoamérica, que es clave y es pues lo que tenemos que hacer. Así que nada más eso, los espacios del CENAC están abiertos. Y pues yo espero seguir participando en esta clase de conversaciones que son fundamentales para que Latinoamérica entienda lo que acontece en mi país y también nosotros aprender de las vivencias que ustedes desarrollan allá en Brasil. Así que muy contento de compartir con ustedes, esperemos sea la primera de muchas veces.